Bienvenidos a este nuevo tema del módulo de lenguaje de marcas dedicado al componente XPath del lenguaje XML. XPath es un componente que forma parte de la estructura de otros componentes de mayor alcance dentro de XML, como pueden ser el XSLT, que se utiliza para realizar transformaciones, o XQuery y XPointer, que se utilizan para realizar bases de datos. XPath consiste en un lenguaje que permite encontrar información dentro de un fichero XML. Eh, el principio básico de XPath es que la organización dentro de un fichero XML se realiza en una estructura de árbol. A partir de esa estructura de árbol, XPath permite seleccionar ramas o nodos dentro de ese fichero. Eh, XPath está basado en expresiones regulares parecidas a las que vimos del lenguaje Perl. Eh, no solamente permite el sistema XPath encontrar información dentro de un fichero XML, sino que a su vez, haciendo uso del modelo de objetos del documento DOM, que es posible utilizar en HTML, también es posible mediante XPath la búsqueda de elementos dentro de un fichero HTML. En la diapositiva que vemos tenemos en la parte izquierda un fichero XML de ejemplo en el cual, como sabemos, existe un único elemento raíz que constituiría la raíz del árbol en el que se organiza la búsqueda. A partir de ahí, cada uno de los elementos están organizados de manera arbórea colgando de su nodo padre. De manera similar, si quisiéramos hacer una búsqueda mediante el modelo de objetos del documento en un fichero HTML, partiríamos del elemento body, a partir del cual se organizan todos los elementos de una página HTML. Bien, para utilizar XPath debemos utilizar o escribir, mejor dicho, expresiones que nos seleccionan un conjunto de nodos. No tienen por qué seleccionarse un único nodo. Eh, Estas expresiones utilizan en gran parte operadores muy similares a los que hemos podido ver en, por ejemplo, un sistema de archivos que, como sabemos, también se organiza de forma arbórea. Dentro de esas expresiones podemos utilizar una serie de funciones que nos faciliten la búsqueda, funciones que permiten utilizar valores de cadena, fechas, etcétera. Bien, el concepto fundamental que debemos entender en XPath para poder realizar las búsquedas es el concepto de nodo. Un nodo es un elemento que está situado dentro del árbol de búsqueda. Ese nodo puede ser un elemento XML o bien puede ser un atributo. Tan importante como el concepto de nodo es entender las relaciones que existen entre estos nodos. Un padre es un nodo del cual depende el nodo actual directamente. Un hijo son los nodos que dependen directamente del nodo actual. Hermanos y vecinos son nodos que tienen en común el mismo padre. Un ancestro sería cualquier nodo que está situado por encima de nosotros en el árbol, y un descendiente cualquier nodo que está situado por debajo de nosotros en el árbol. En la siguiente figura podemos ver que el nodo actual es este que tenemos en gris oscuro. Su padre sería el nodo inmediatamente anterior. Todos los que están por encima de él serían sus ancestros. Sus hijos serían aquellos que están inmediatamente colgando de él. Todos los que cuelgan por debajo de él serían sus descendientes. Los nodos que tienen el mismo padre serían sus hermanos. Todos los nodos que le preceden serían los precedentes, y todos los nodos que están detrás
serían los siguientes. Bien, ¿cómo escribimos una trayectoria en XPath para seleccionar un nodo? Bien, la idea es situarnos o bien en el nodo raíz o bien en el nodo actual, y de manera similar a como hacemos cuando escribimos una trayectoria en un sistema de archivos como por ejemplo MS2, lo que tenemos que indicar es cómo a partir del nodo actual vamos a llegar al nodo que nosotros queremos seleccionar. ¿Por qué está formada esa trayectoria? Pues esa trayectoria puede estar formada por hachas, por nodos y opcionalmente por predicados. En las próximas diapositivas veremos cada uno de estos elementos. Al igual que ocurre cuando hacemos una selección de archivos, las trayectorias pueden ser absolutas o relativas. Una trayectoria es absoluta si tomamos como origen el nodo raíz del documento, y una trayectoria es relativa si tomamos como origen el nodo actual en el que nos encontramos. Bien, el primer paso para la selección de nodos es escribir a partir de qué nodo iniciamos nuestra trayectoria. Podemos utilizar como origen el nodo raíz. También podemos utilizar la doble barra en el que estamos seleccionando todos los descendientes a partir del nodo actual. Con el punto, al igual que ocurre con los sistemas de archivos, indicamos que el origen es el nodo actual. Con los dos puntos, también igual que sucede en los sistemas de archivos, indicamos que nos estamos remontando al nodo padre, y mediante el indicador de arroba lo que hacemos es seleccionar un atributo a partir del nodo actual. Vamos a tomar como ejemplo, para ver todos los ejemplos de trayectorias XPath, el fichero que tenemos en pantalla, en el cual tenemos una tienda de libros, y dentro de esa tienda de libros tenemos a su vez una serie de libros con elementos. Bien, con la expresión bookstore estaría seleccionando todos los elementos que dependan de este nodo. Si le precedo con la barra, estoy realizando la misma selección, pero en este caso ya no es de forma... yo no estoy seleccionando todos los elementos de tipo bookstore, sino únicamente aquel que cuelga del nodo raíz. Con la expresión bookstore book, lo que hago es seleccionar todos los nodos de tipo book que cuelgan directamente de un elemento bookstore. Con la expresión doble barra book selecciono todos los elementos de tipo book que hay en el fichero XML, sin importar dónde se encuentren. Con la expresión bookstore doble barra book selecciono todos los elementos de tipo book, pero han de encontrarse necesariamente por debajo de un elemento bookstore. Es decir, el bookstore debe ser ascendente. Y con la expresión @lang lo que hago es seleccionar todos los atributos lang que se encuentren en el fichero XML. Mediante el uso de predicados podemos restringir el resultado de una búsqueda XPath. Los predicados se utilizan siempre entre corchetes. En el siguiente ejemplo vemos que estamos seleccionando el primer elemento de tipo book que dependa del elemento bookstore. En el siguiente ejemplo seleccionamos en vez del primer elemento el último elemento. En el siguiente ejemplo seleccionamos aquellos elementos que están en la posición 1 o 2. En el siguiente ejemplo seleccionamos aquellos libros cuyo elemento precio esté por encima de 35 euros. Y por último, en el último ejemplo, seleccionamos todos los nodos title que tengan un atributo lang con valor English. Bien, en esta diapositiva podemos ver
todos los operadores que se pueden utilizar dentro de una expresión XPath. Como vemos, la mayoría de ellos son operadores relacionales o aritméticos, pero hay un operador muy importante, que es este que tenemos aquí, el operador barra, que lo que nos permite es combinar dos búsquedas. Como vemos en este ejemplo, existe una búsqueda de elementos book y una búsqueda de elementos cd. Al combinarlos mediante la barra, lo que hacemos es combinar ambas búsquedas y obtener como resultado el conjunto de las dos búsquedas. Las hachas son operadores que nos permiten seleccionar elementos o nodos en función de su relación con el nodo actual. El nombre del hacha siempre hace referencia al tipo de relación que tiene con el nodo actual. Para referenciar al nodo actual se utiliza el hacha self. Ya hemos visto que hay algunas hachas que tienen nombres abreviados, como puede ser el hacha self con el punto, el hacha padre o parent con dos puntos, el hacha descendant con la doble barra y el hacha child con la barra simple y el hacha attribute con la arroba. Para utilizar las hachas tenemos que especificar el nombre del hacha, dos puntos y la selección que queremos realizar. Como hemos mencionado antes, algunas hachas como estas se pueden sintetizar con los operadores abreviados. Existen, sin embargo, otras muchas hachas que no se pueden sintetizar, como pueden ser el hacha ancestro, el hacha precedente o el hacha hermano. Para eso es necesario utilizar el hacha directamente. Ancestor, ancestor or self, descendant or self, following para nodos posteriores, following sibling, hermanos posteriores, preceding, nodos anteriores, preceding sibling, nodos anteriores y hermanos anteriores. Bien, para finalizar con las expresiones XPath, al final de una expresión XPath podemos incluir siempre una prueba de nodos. La prueba de nodos lo que permite es seleccionar los nodos en función del tipo de nodo. Digamos que la hacha elige en qué dirección vamos a ir y en la prueba de nodo elige el tipo de nodo que vamos a seleccionar. Si no especificamos una prueba de nodo, se supone que se seleccionan todos los nodos que dependan del nodo actual, pero podemos utilizar, por ejemplo, la prueba de nodo text para seleccionar nodos texto, la prueba de nodo comment para seleccionar nodos comentario, la prueba node, que es la selección por defecto, o processing instruction para seleccionar cualquier instrucción de proceso. En la siguiente diapositiva os adjunto unos cuantos ejemplos con hachas y pruebas de nodos para que, haciendo uso de algún comprobador online de los que hemos visto en la plataforma, los ejecutéis y veáis el resultado que obtenéis y si es el que vosotros esperabais obtener. Bien, las trayectorias XPath no se tienen que restringir a una selección de un único elemento, sino que pueden ser tan complejas como queramos, utilizando el elemento hijo o el elemento descendente tantas veces como queramos. Aquí vemos algunos ejemplos en el cual se están seleccionando los autores que son hijos de algún hermano siguiente al elemento book3. Lo mismo tendríamos en este caso, en el cual seleccionamos los años de elementos nodo que sean hermanos o precedentes del elemento book3. O, por último, estamos seleccionando los libros
que dependen directamente del elemento bookstore, cuyo elemento año sea del 2003, y nos quedamos únicamente con el segundo libro. Igual que tenemos hachas abreviadas, pues tenemos la correspondiente trayectoria abreviada que podemos observar en la siguiente tabla. Dentro del XPath, y ya para terminar, también se pueden utilizar funciones que devuelven información sobre el árbol XML, como por ejemplo la función last, que devuelve el último elemento, la función position, que devuelve la posición en la que nos encontramos, la función count, que nos dice cuántos nodos hemos seleccionado, y así una amplia selección de funciones. Si queréis profundizar un poquito más en el tema este de XML, os aconsejo que le echéis un repaso al enlace del W3 Schools de XPath.